Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde, se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Él les respondió: denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Porque eran alrededor de 5,000 hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de alrededor de 50 personas. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ciertamente, queridos hermanos, que la multiplicación de los panes para nosotros significa este anuncio y esa predicción, el anticipo de lo que nosotros celebramos hoy justamente, el santísimo cuerpo y sangre de Cristo, es decir, la Eucaristía. Aquí está el alimento, el que nos da fuerza. Fíjense que comienza el Evangelio hoy de San Lucas de esta multitud que está sedienta. Os endusea lleva peñan de yarañe, os inducen va eva peñan de yara lañan en boean va eisha pues ya cañan de peñan de la pena, es decir, nuestro GPS hacia dónde tenemos que caminar, lo que tenemos que hacer. Pero, ¿para qué, queridos hermanos? Porque la gente se acerca queriendo conocer y queriendo saber cuál es la estrategia ya de peñan de upea peñan de ñeeme para construir el reino de Dios. Y es ahí donde Jesús, en este discurso para la construcción del reino de Dios, que hace una cosa interesante, dice: devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Queridos hermanos, esto va muy unido con este deseo que tiene la comunidad y ya tipaitejina anduse peñan de yara haporanduta llueva estrategia y coñan de yara y puruta para poder construir nuestro Paraguay fuera de corrupción, fuera de esta gente aprovechadora ya de Curigo Cueja lleva ya aprovechan de deje ya de Mondapánigo lleva. Hacen grupos exclusivamente para ver cómo enriquecerse, ciertamente que ilícitamente, ¿verdad? Los nepoe y que esto y que aquello, y porque es mi amigo, y porque es mi partido, y porque ese es mi amigo y le voy a dar entonces la licitación que pega más peisaña lleva. Pero siempre jodiendo al pueblo. Y esa es la tristeza, ¿verdad? Que nosotros vemos, queridos hermanos. Y entonces hay aquí una multitud sedienta, aquellos que son honestos y aquellos que son buenos, o aquellos que han escuchado Peñan de Yarañe lleva, entonces esta multitud que se acerca a Jesús y quiere saber Ñan de Yara. Eremina Orecuálpico va a ser la estrategia para que exista el reino de Dios, porque el reino de Dios quiere decir: hagamos este mundo de acuerdo a los criterios y los valores que el Señor nos regala. Y entonces mire lo que viene como segundo elemento, y está muy unido, decíamos: devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Creo que, como decían los latinos, intelligenti pauca. Intelligenti pauca. Ubeaisena, penda itabuya penguana, no hace falta muchas palabras. De reikua ponajina la oyean de. Al inteligente, pocas palabras. Al inteligente, pocas palabras. No le tenés que estar diciendo tantas veces.
inteligente. Pero queridos amigos, cuando hablamos de inteligente, no es porque saqué todo 10 cuando estaba en mi colegio. ¿Dónde ahí vean? Inteligente y pauca quiere decir tu capacidad de discernimiento y tu capacidad de saber utilizar tu libertad para tomar la decisión por el bien, porque la inteligencia te ayuda a darte cuenta. Pega con la inteligente y pauca. Al inteligente, pocas palabras. No hace falta que tengamos que repetir y repetir y repetir. Y nunca salimos de esta corrupción y de este bandidaje, ¿verdad?, en el que vivimos lastimosamente, siendo un país tan multimillonario, vamos a decir, sea un país tan rico, con su gente, con su naturaleza. O sea que nos falta una verdadera organización de los buenos, entre comillas, digamos así. Y entonces, ¿qué es lo que hace aquí el Señor? Lo primero que hace, queridos hermanos, es devolver la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Y es aquí donde entra esta gran solemnidad que celebramos hoy, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque quiere decir que primero tiene que haber un deseo de acercarnos al Señor. Y es ahí donde nosotros sabemos muy bien que tenemos que acercarnos para poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Solamente su presencia, el comer, entrar en comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo, hasta a comulgar, es decir, entro en comunión con los valores y principios de Dios. No tenemos que ser traga hostias ni come hostias, ¿entienden? Sino que tenemos que en este cuerpo y sangre de Cristo que recibimos en la hostia consagrada, es decir, el espíritu de salvación, el espíritu y la propuesta del Señor que nos trae para un verdadero cambio. Se puede decir tantas cosas en nuestra reflexión, pero porque el año de tiempo lleva. Y entonces solamente quiero terminar con esa frase de San Juan Bosco que decía que la confesión y la comunión son los dos elementos esenciales y fundamentales de los sacramentos que nos propone nuestra comunidad. Y esto le decía a sus jóvenes, y él les hizo santos a los jóvenes a través de la comunión y la confesión. Y les explicaba la confesión porque te ayuda justamente inteligente pauca y katohanguay yalarecha mo purvibandere guatajina. Reya popona página landerape. Y entonces desde ahí la confesión te ayuda a entrar y a darte cuenta tu camino de salvación, si lo haces bien o si lo estás haciendo mal. Y lo segundo, queridos amigos, la comunión, la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo que hoy celebramos como solemnidad, es el alimento que te va a ayudar para ser fuerte, porque la comida pues te fortalece. La andeca uno te debilita. Vos hoy no comulgabellando y acerca de ella, y entonces está débil espiritualmente, y por eso que con facilidad cae en el pecado de la corrupción, y entonces se vuelven ladrones, y entonces sino que no tienen esa fuerza porque no se alimentan del cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, de los valores y los fundamentos que Dios nos regala a través de este sacramento que es el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Que así sea. Que así sea.